poner salsas, a servir platos, a recoger platos, etcétera. Y en esa ocasión nadie me estaba ayudando. Normalmente me ayudaba mi hija o me ayudaba la mamá de mi hija. Y en ese día no me estaba ayudando nadie. Ya tenía un año y medio vendiendo tacos. Y por primera vez recuerdo que no renegué. No renegué. Y cuando terminó la gente me senté y me di cuenta de esto, de que por primera vez no había renegado. Porque normalmente yo renegaba. Normalmente renegaba. Y por primera vez no renegué. Año y medio. Año y medio. Y por primera vez no renegué. Y cuando me quedé ahí sentado, me di cuenta que yo no había renegado. Y me quedé descansando, ¿no? Descansando, reposando. Y en ese momento de reposo, una voz interna, al decir interna quiere decir que yo solamente la escuché. Una voz interna me dijo, la prueba terminó. La superaste. Así fueron lo que escuché. Una voz interna que en ese momento que estaba sentado descansando y tomando un poco de aire, y me había dado cuenta que no había renegado. En ese momento la voz dijo, la prueba terminó. La superaste. Yo nada más vendía los fines de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. Viernes, sábado, domingo y lunes. Cuando era necesario el lunes, porque a veces terminaba toda la carne el domingo y ya no vendía yo el lunes. Pero normalmente era viernes, sábado y domingo, normal. Y ese día era domingo. Y había terminado todo, entonces ya el lunes no iba yo a vender. Pero al siguiente fin de semana había un cumpleaños en la casa de mi papá, en lo cual iba a ser incómodo que yo vendiera, porque yo vendía en la puerta de la casa de mi padre, porque ahí es donde él vivía o vive, o era su casa, es la calle principal y pasa mucha gente. Entonces yo vendía ahí y le pregunté a mi papá, ¿vas a hacer fiesta, verdad? Le dije, sí. Le dije, entonces no voy a vender este fin de semana, papá. Hasta el próximo vendo. Descanso este fin de semana. Porque iba a ser incómodo que estuvieran en la fiesta y que la gente estuviera entrando, saliendo, los carros. Todo iba a ser muy incómodo porque yo vendía exactamente en la puerta. Y esto que les comento también lo compartí en el grupo. En esa semana que yo no vendí, en esa semana previa que no vendí, eran 2 semanas descansadas, digamos así. Yo comenté eso en el grupo. Comenté eso que les acabo de comentar, y la voz que me dijo, la prueba terminó, la superaste. En la segunda semana, después del cumpleaños de mi papá o de mi mamá, fue algún cumpleaños de ahí, recibo una llamada telefónica. Recibo una llamada telefónica de un compañero de AA que diciéndome que sí, no conocía a alguien que quisiera trabajar. Y yo ya no quería vender tacos. Yo ya no quería vender tacos, yo ya quería hacer otra cosa, ¿no? Porque como que lo mío no era la venta, ¿no? Y me dijo eso, pero previo a esto yo les quiero decir que la llamada no llegó por casualidad. O sea, yo cuando salí de prisión, en las tribunas que yo compartía, tenía la humildad, porque el programa habla de humildad, y yo les decía, compañeros, vengo saliendo de prisión, si alguien sabe de un empleo, le agradecería que me informara, por favor. Me daba pena hacer eso, me daba pena hacerlo, pero lo hice. Y también otra cosa que hice fue, el directorio telefónico que yo tenía de amistades, empecé a hablarles y decirles, ya salí de prisión, ahí, por favor, si sabes de algún trabajo, te agradecería que me informaras, por favor. Entonces, esa llamada llegó de un alcohólico que conocí aquí afuera, mi compañero Ismael, que lo conocía aquí afuera, él entraba al penal del Oriente.
a dar servicio, y su llamada era de él, que si no, que no conocía a alguien que trabajara. Y yo ya no quería trabajar. En esa les platico que me habían dicho que la prueba había terminado, que ya la había superado. Y bien en esa llamada, y ya le dije, ¿de qué se trata, no? Y me dice, es que estoy trabajando en una empresa de mensajería express. Mensajería express. O sea, algo que a los alcohólicos no nos agrada es la presión. A todo adicto, a todo adicto no está acostumbrado a la presión. Como nos han resuelto todo, pues no estamos acostumbrados, no estábamos acostumbrados a la presión. Pero yo ya venía de vivir la cárcel, donde no me pudieron suavizar la cárcel, entonces aprendí a vivir bajo presión, en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, bajo el servicio, bajo la voluntad de Dios. Ahora ya no eran mis fuerzas, era la voluntad de Dios. Aprendí a vivir con esa manera que adentro funcionó de la cárcel. Entonces afuera yo sabía que iba a funcionar. ¿Y esto por qué? Porque el tema es una práctica diaria. O sea, yo puedo vivir como venía yo viviendo. Hoy puedo vivir como aprendí en Alcohólicos Anónimos. Y para mí, créanlo que el hecho de haber estado en prisión y ver cómo este programa funcionó adentro y la vida que me hizo vivir adentro, pues yo no tengo duda de la función hasta hoy, ¿no? Cada día es peor, ¿no? Cada día le tengo más fe al programa. Sé que no falla si se hacen bien las cosas como vienen escritas, que se practica el programa, así como dice por eso el tema de hoy, una disciplina diaria. Alcohólicos Anónimos es una forma de vida, entonces tiene que ser diario. Tiene que ser diario. Diario me derroto, diario pongo las cosas en manos de Dios. Si subo a tribuna, confieso mi situación. Si veo de efectos de carácter, me derroto y aplico mi sexto paso, el defecto de carácter, transmito el mensaje, diario hago oración, hago meditación. Esto fue una disciplina diaria que aprendí desde la cárcel. En el 2006 fue cuando tuve la oportunidad de empezar en la meditación y hasta hoy. Solamente cuando salí de prisión dejé de orar y de meditar, como venía meditando, y me trago estados neuróticos y volví a orar y meditar y se fueron los estados neuróticos. Entonces, hasta la fecha no he dejado de meditar. Hoy con la casa de rehabilitación es una de las actividades primeras que tenemos aquí, la oración y meditación. La oración y la meditación son las primeras actividades con las que iniciamos el día. Hay una película ahí que se llama Gracias por compartir, y así inicia precisamente la película. Una persona orando, derrotándose, pidiéndole a Dios ayuda para ese día. O sea, como nosotros tenemos que hacerle, ¿no? Pero bueno, entonces ya me ofreció lo del empleo. Y era la oportunidad de dejar de vender tacos, pero era de mensajería express con presión, pero todo lo tenía en contra, les quiero decir que todo lo tenía en contra. ¿Por qué? Venía saliendo de prisión. No conocía bien la ciudad, ni de antes la conocía muy bien, ni menos ahora no la conocía. En esos 10 años se hicieron los segundos pisos. Ya la ciudad venía totalmente diferente. Entonces todo lo tenía en contra, no conocía la ciudad. Había un aparatito que se llama GPS, que hoy vienen ya los celulares traen GPS, pero cuando yo salí de prisión todavía los celulares no traían GPS. Entonces todo traía en contra, ¿no? Pero también aprendí dentro de prisión de que cualquier situación, aunque pareciera complicada, lo tenía que intentar. Y así lo hice. Le pedí a Dios. Porque el tema es una disciplina diaria. Entonces, si yo tengo que practicar este programa es diario, es una disciplina diaria. Antes sin Dios. Después de que entendí el programa de Alcohólicos Anónimos, hoy todo lo hago con Dios, pidiéndole a Dios. Entonces acepté y le dije a mi amigo, ¿sí? ¿Ya me citó?
ya fui y tuve la certeza de decirle a mi amigo, dile al dueño, que era su primo, dile a tu primo que me dé 2 semanas sin goce de salario. Primero quiero ver si puedo con el puesto y si no, pues no, mejor no. Que me dé 2 semanas sin goce de sueldo. Eso que hice fue un gran acierto. Primera, porque nadie trabaja sin goce de sueldo. Y el hecho de que alguien trabaje sin goce de sueldo, desde ahí le llamé la atención a su primo. Y empecé, a la mitad de la primera semana, sin sueldo, me dijo mi amigo, oye, dice mi primo que traigas papeles mañana, que ya te vas a quedar a prueba. Entonces, en 3 días ya me habían pedido mis papeles. Entonces llevé papeles. Lo que no llevé fue en ese momento eran los antecedentes no penales. Cuando yo salí todavía estaba el problema ese de los antecedentes penales o antecedentes no penales. Y fue el único documento que me faltó, los antecedentes no penales. Pero me dijeron, no te preocupes, después no los traes. Y ya no me los pidieron. O sea, todo fue acomodándose. Y entré, desde que entré sentí presión. Desde que entré sentí presión. Presión pues porque el manejar no era el problema, sino el conocer la ciudad. Y se trataba de entregar envíos en diferentes partes de la ciudad, llámese lo que sea, y aquellos que conocen la ciudad es complicada. Entonces a veces era Naucalpan, Iztapalapa, Santa Fe, etcétera. Entonces era entregar. Y yo venía saliendo, entonces no tenía la experiencia de conocer la ciudad. Entonces me compré un guía roji. Creo que ese guía roji me lo compró mi papá. Un guía roji. Pues yo no sabía usar el guía roji. Yo agarraba el guía roji y no sabía cómo acomodarlo. Le daba vueltas al guía roji porque yo no sabía utilizar el guía roji. Pero así empecé, con toda esa presión encima, y el miedo a no poder, pero ahora con programa. Ahora con programa, ya no era sin programa. O sea, una cosa es enfrentar la vida con programa y otra cosa es enfrentar la vida sin programa. Ahora ya era con programa. ¿Y cuál es el programa? Aceptar que yo no puedo y pedirle a Dios que me ayude. Y así empecé. Dios mío, no voy a poder. Señor, ayúdame, por favor, yo no puedo. Ayúdame a dar lo mejor de mí y que sea tu voluntad y no sea la mía. Así empecé con la práctica del programa, y en el día todo el día le iba pidiendo a Dios porque todavía sentía presión. Un punto ya me había perdido, ya andaba preguntando a los taxistas y así me la llevé. Pero siempre pidiéndole a Dios. Y cuando iba al grupo que yo tenía en ese tiempo, pues utilizaba la tribuna para lo que es la tribuna, para compartir cómo voy sintiendo mis días. Y yo les decía, ¿saben qué, compañeros? La verdad siento muchísima presión. Diario le pido a Dios, desde que me voy a mi trabajo, le pido a Dios que me den una ruta fácil y parece que me dan las rutas complicadas. Y tengo miedo, diario le digo a Dios que me permita, porque diario siento la presión, pero ya no enfrentaba la presión. Antes, cuando yo sentía presión, bebía. Los que se drogan, cuando sienten presión, se drogan. Ahora ya no hay sustancia, pero hay Dios. Entonces ahora, cuando yo siento presión, meto a Dios. Cuando yo siento enojo, meto a Dios. Cuando voy a solucionar algo, meto a Dios. Si tengo algún conflicto, meto a Dios. Le pido a Dios, ayúdame por favor. Ayúdame, sé que soy un enfermo emocional. Permito que mi emoción baje, comparto, y que baje, y ya después hablo o arreglo lo que tenga que hacer y le pido a Dios guía y dirección. Porque esto es una disciplina diaria que se tiene que practicar diariamente, así como la oración, la meditación. O sea, son prácticas diarias. No sería una forma de vida si no se practicara de esta manera. Entonces, una forma diaria. Y diario lo hacía, diario metía a Dios, diario metía a Dios en cada momento, en cada instante. Recuerdo que un día me perdí, pues yo no conocía bien la ciudad.
me perdí y uy, hoy cómo le hago, o sea, no había quien preguntarle, a veces no te puedes estacionar, no hay lugar donde estacionarte y todo lo que implica andar en la mensajería. Y cuando me pierdo, ¿y qué creen que salgo a la dirección? Yo le iba pidiendo a Dios, Dios mío, ayúdame por favor. Y cuando veo, ya estaba enfrente de la dirección que yo buscaba. Así cosas tan maravillosas que pasaron. Pero siempre ya no es sin herramientas, sin programa. Ahora es con programa. La vida es con programa y hasta el día de hoy es con programa. Por eso me gusta compartirles que desde que amanece, antes de bajar a empezar a trabajar con los chicos, lo primero que hago es derrotarme. Me hinco, le pido a Dios que me ayude a dar lo mejor de mí, que no puedo, que me ayude y que me ayude a vivir este día de acuerdo a su voluntad. Y le doy gracias por el día de ayer y que me permite un día más de sobriedad, un día más con su ayuda. Porque acepto que yo no puedo, pero con su ayuda sé que sí puedo. Diario. Así empiezo mi día. Porque es una disciplina diaria que sí funciona. Lo hago porque en la cárcel yo viví muy bien y aquí pues me agrada la vida que tengo, me agrada la vida que tengo. Hace unos días antier festejamos nuestro 4º aniversario de la fortaleza de la Casa de Rehabilitación y para mí ha sido el mejor aniversario, ¿no? Fue muy emocional, muy emotivo y eso me pone bien porque pues me puso muy bien el festejar y el ver jóvenes que salieron hace 2 años, año y medio y que hoy están en la vida funcionando, ¿no? Entonces me dio mucho gusto ver varios de ellos que fueron invitados y que vinieron y ver que ha valido la pena, ¿no? Me puse muy bien emocionalmente, me emocioné bastante y me dio mucho gusto verlos. Entonces sé que esto funciona. Sé que esto funciona y yo se los digo a los chicos, si ustedes practican esto va a funcionar. La vida que van a tener, o sea, va a ser una vida muy buena, increíble, maravillosa, porque conmigo lo fue. Si a mí me funcionó, a ustedes les va a funcionar. Pero tiene que ser una práctica diaria, tiene que ser una forma de vida. Tiene que ser una forma de vida. Cuando nosotros empezamos a practicar si nosotros metemos a Dios, Dios va acomodando nuestra vida, porque así me sucedió a mí. Hoy en la actualidad que siento a veces presión bajo la casa de rehabilitación, rentas, pago a las gentes que colaboran acá, todo eso, igual lo mismo, le pido a Dios, le pido y me guíe y pongo esto en manos de Dios, Señor, pongo esta casa en tus manos, o sea, ya sé qué hacer, o sea, poner las cosas en manos de Dios y confiar. Porque es una forma de practicar diario nuestro programa, diario. Tengo que derrotarme, diario tengo que pedir a Dios, diario tengo que hacer oración y meditación. Cualquier oportunidad de transmitir el mensaje lo transmito, o sea, cualquier oportunidad que tengamos. Hoy entraba al penal de Tacholaya, pero por ahí tuvimos un enlace a las 5 de la tarde por vía Zoom y no pude ir al penal porque salgo a las 5:30 del penal, entonces hoy no me dio tiempo, ¿no? Pero normalmente siempre es algo por transmitir, o sea, el transmitir el mensaje, ¿no? Entonces esto de la práctica diaria funciona. Y les comentaba de cuando era chofer, pues diario metía a Dios, diario, y compartía en el grupo la presión que iba yo sintiendo, la presión que yo tenía, porque todavía me habían dado un contrato de 1 mes. Entonces imagínense, la presión de enfrentar la ciudad, la presión de no conocer la ciudad y la presión de tener un contrato al mes donde te van a evaluar que si das el ancho te renuevan el contrato y si no das el ancho pues te van a decir gracias. O sea, presión, pero ya no estoy solo, ahora está Dios. Antes para la presión me fugaba a través de beber, hoy ya no hay alcohol, hoy meto al poder superior, necesito meter al poder superior. Por eso, la gente que ha dejado de beber y no mete a Dios, o sea, está viviendo la vida otra vez por fuerza de voluntad, y aquí no se trata de vivir por fuerza de voluntad, tenemos que aprender a vivir una disciplina diaria de práctica del programa lo mejor que podamos. Y es cuando yo invito a Dios a que trabaje en mi día y que Él lo vaya manejando. Entonces así me pasé mis primeros 4 meses en ese nuevo empleo, que era mi primer empleo formal, Después de muchos años era mi primer empleo formal. Después de la cárcel fue mi primer empleo formal.
y siempre ponía a Dios por delante, siempre ponía, y hasta hoy pongo a Dios por delante. Lo que dice la literatura, habíamos puesto los caballos atrás de la carreta, por eso no había caminado la carreta. Hoy los caballos van por delante. Hoy los caballos deben ir por delante. Y a los 4 meses exactos, bueno, en esa empresa, miren, hice todo lo que he aprendido aquí. Yo era una persona irresponsable, yo era una persona impuntual, yo era una persona de cortos impulsos, las características de un adicto. Pero gracias a llegar a Alcohólicos Anónimos y el servicio, cuando tú cumples con el servicio te va a regalar responsabilidad, puntualidad, compromiso. Y con esos talentos o dones que Dios te da, vas a triunfar en la vida. Pero yo tuve 14 servicios sin ser destituido y todos los cumplí. Ninguno lo dejé a medias, ninguno. Y en todos aprendí a dar mi máximo esfuerzo. En todos di lo máximo que yo tenía. O sea, lo di con todo. Entonces, con esa misma forma que yo aprendí en AA, con esa misma forma enfrenté la vida. Con esa misma forma llegué al trabajo. Y la entrada era a las 8. Yo llegaba a las 7 de la mañana. Y no faltaba, porque aprendí a ser una persona responsable y aprendí a ser una forma puntual. Y eso lo aprendí dentro del grupo. En esos 12 años casi que estuve dentro de prisión, 11 años, 9 meses, 6 días, aprendí todo y muchísimas cosas más. Entonces yo llegué con eso al trabajo y a los 4 meses de haber entrado como chofer, un día me mandan a traer, me manda a traer el gerente y me dice, oiga, quería hablar con usted y proponerle algo. Digo, dígame, señor. Yo era puntual, no faltaba y era respetuoso. No me llevaba con la gente, porque ni en la cárcel me llevé con la gente. Yo antes de la cárcel probablemente sí me llevaba con la gente. Después de la cárcel ya no me llevé con la gente, porque aprendí el respeto. El respeto es algo maravilloso. Entonces yo caminé con respeto en la prisión. Yo no me llevaba con nadie ya en prisión y aquí afuera tampoco me llevaba con nadie. Y con mis compañeros de la empresa donde estaba trabajando, con nadie me llevaba, con todos les saludaba. Buenos días, señores, que tengan buen día. Así con respeto, con nadie me llevaba. Y a los 4 meses me llama el señor y me dice lo que pasa que en la oficina de abajo, señor, la compañera se va a ir de vacaciones y estamos pensando contratar a alguien ajeno a la empresa para que venga a cubrir su semana de vacaciones. Pero estamos pensando que para qué pagamos si probablemente alguien de aquí adentro lo podría hacer y hemos puesto los ojos en usted. Usted es una persona responsable, usted no falta y usted lee mucho. Y la gente que lee mucho es inteligente, así me dijo. Yo no leía nada, yo empecé a leer en prisión fue donde empecé a leer y me hice el hábito de leer y después me hice muy lector y yo leía bastante y a la fecha me gusta leer. Sí, aquí tengo 3 libros que no he terminado y que estoy leyendo y me dio como miedo. Antes cuando las cosas me daban miedo, las evitaba. Después de AA, cuando ya conocí AA y me quedé y aprendí en AA, las cosas que me dan miedo las enfrento con ayuda del poder superior. Le pido a Dios que me ayude, Señor, tengo miedo, déjame intentarlo. Porque no sabemos qué planes tenga Dios. Miren, adentro me dio miedo dar clases y no iba a dar clases y cuando di clases tuve un éxito. Me daba miedo subir a tribuna y cuando logré subir a tribuna también tuve éxito. O sea, todas las cosas que enfrenté que me dieron miedo trajeron éxito. Y esa es la fórmula que encontré. Entonces, cuando me dio miedo, le pedí a Dios y me dijo, Señor, me da miedo, lo voy a intentar. La voy a intentar. Tú probablemente tengas algo para mí, pero por favor ayúdame. Y lo intenté. Con esta historia que quiero decir, que cada uno de nosotros podemos enfrentar la vida sin programa o con programa.
Nosotros que estamos en grupos de 12 pasos, independientemente que se llame Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Al-Anon, Alatín, codependientes, o sea, es el mismo programa, es el mismo, por eso la gente dice, no, es que aquí es coda, no, es el mismo programa, sí, es coda, pero es el mismo programa. Yo me derroto ante el alcohol, ustedes se derrotan ante una persona o ante varias personas porque son codependientes, pero es una derrota donde acepto que me gana y no puedo dejar de beber y ustedes aceptan que no pueden soltar a esas personas, no la pueden, aunque le está causando daño el alcohol, no lo puedo soltar y a ustedes, aunque le esté causando daño, no lo pueden soltar a la persona, ya sea hombre o sea mujer, es exactamente lo mismo, lo cual aceptamos y le pedimos a Dios humildemente que nos dé la fuerza para este día, no beber, y ustedes le piden a Dios que les dé la fuerza para este día, no llamar a esta persona, no llamar, no contestarle, solamente por hoy, solo por hoy, porque yo también dentro de mi problema no solamente fui alcohólico, sino también tuve codependencia. Y trabajé la codependencia con este programa, o sea, por eso tuve codependencia hacia mi padre también. Porque mi padre era alcohólico. Al final del tiempo ya no lo fue por enfermedad, gracias a Dios, pero yo era su rescatador de mi padre, yo era el codependiente ahí. Entonces conozco esa parte. Conozco esa parte y con este bello programa yo me derroté a mi padre. Yo me derroté, por eso sé que el programa es el mismo. Por eso cuando algunos dicen, no, es que aquí es diferente. No es diferente, si lo manejan diferente, van a diluir un maravilloso programa espiritual. Es como si yo le pusiera el ingrediente en una cucharada de café, una de azúcar, y que le empezara a poner más agua, más agua, más agua, más agua. Va a llegar el momento que no vas a ver a café, va a estar muy diluido. Lo mismo pasa con el programa. El programa está exacto. Lo único que tenemos que cambiar es ¿para qué me voy a derrotar? Ante la comida, comedor compulsivo, no puedo parar de comer, me gana. Es lo mismo. Narcóticos ante sustancias, no puedo dejar de consumir sustancias, me gana. Es lo mismo. Primero aceptamos que nos gana y después le pedimos ayuda a un poder superior y empezamos a vivir un día a la vez y subimos a tribuna y compartimos. No he bebido, compañeros, pero tengo ganas de beber, he soñado beber. Y lo mismo un codependiente. No lo he visto, pero tengo ganas de verlo y tengo ganas de llamarle, pero solo por hoy, solo por hoy. Hazte lo mismo. Lo mismo. Y ante problemas sexuales es exactamente lo mismo, porque también no solamente el alcohólico tiene el problema de beber, sino probablemente es codependiente, dependiente, etcétera, lo que sea, es adicto al sexo, etcétera. La mayoría llegamos y este programa maravilloso, pero tiene que ser una disciplina diaria. El programa se tiene que vivir día con día, día con día, día con día, día con día, día con día. Cuando llego, por ejemplo, a algún grupo, le digo a Dios, yo sí quiero subir, Señor, pero lo pongo en tus manos. Si subo gracias, si no subo gracias. Si subo gracias, si no subo gracias, porque que sea tu voluntad y no la mía. Entonces cuando no subo, pues digo, pues fue la voluntad de Dios no subir y la acepto. Antes no hacía yo eso. Y cuando no me subían me molestaba yo y empezaba a generar venganza. Y ahora que lo veía, y ahora que suba, y ahora le voy a decir esto y esto y esto. Hoy no. Hoy me preparo a subir y me preparo a no subir. Si subo gracias, si no subo gracias también. Hace 15 días fui al penal de Tlacholaya y no me subieron. Normalmente me suben, no me subieron, pero ya me había preparado. Si subo gracias y no subo gracias. Pero ya después, no subí, pero ya lo había aceptado, pero después me di cuenta que era el inicio de la Semana de Unidad. Entonces había gente que habían invitado a la Semana de Unidad y por eso le dieron preferencia. Entonces, pues ya, con eso dije, pues no me tenían que subir. O sea, no iba a subir porque era la Semana de Unidad. Pero de todos modos, pues, trato de practicar el programa, trato de darle vida a esto, ¿no? Algún día, hace años, cuando yo estaba todavía preso, Anuar fue allá al penal, fue al reclusorio norte, lo metieron al reclusorio norte a compartir. Yo no conocía a Anuar, ahí lo conocí.
Estoy hablando de hace probablemente 20 años. Entonces, para mí fue impresionante conocer a Anuar, verle la potencia de su voz, la potencia de su mensaje, etcétera. Y estaba platicando y decía, compañeros, les traía yo unos discos, CDs, en ese tiempo eran CDs. Les traía unos CDs para regalarles aquí a ustedes, pero ya ven cómo es esto del relajo del área y que nos reunimos en el área y ahí nos juntamos y de ahí nos venimos para acá. Entonces yo traía varias cosas y por ahí estaba un güerito ahí, le dije, oye, ¿me puedes ayudar? Y le di los discos y ya cuando llegamos aquí al estacionamiento del norte, el güerito pues ya no estaba y le dije a los compañeros, oigan compañeros, si el güerito que estaba allá en el área, y nos dijeron, no, el güerito ese no venía para acá. Ese güerito es de Sinaloa, se va al área de Sinaloa. Y me empecé a enojar, compañeros. Me empecé a molestar y dije, ya se llevó mis discos y los discos eran para los compañeros del reclusorio norte. Y me empecé a molestar y empecé a enojarme. Pero cuando me puse a pensar, cuando dije, bueno, tu voluntad era para que fueran para el norte, pero si la voluntad de Dios era para que fueran allá a Sinaloa, a Islas Marías. ¿Y saben qué? En ese momento se acabó el problema. Dije, va, Señor, ¿qué quieres que fuera para Sinaloa? Ya se fueron para Sinaloa. Ese es nuestro programa, nos quita de enfermedad, o sea, la voluntad de Dios. Yo cuando oí eso, ¿saben qué dije? Este sí practica. Este sí practica. En ese momento yo sí lo vi. Hace más de 20 años. Bueno, entonces esto debe ser una práctica diaria, no podemos dejar de practicar, eso tiene que ser día con día, porque eso es una práctica diaria, Podía ver mi desarrollo, dice, o la falta del mismo, y pedir en oración meditativa ser aliviado de aquellos defectos continuos que me causan dolor. La meditación y la oración también me enseñan el arte de centrarme y escuchar. Veo que el alboroto del día se va apagando cuando rezo por su voluntad y orientación. Veo que el alboroto del día se va apagando cuando rezo por su voluntad y su orientación. La práctica de pedirle a Él que me ayude en mis esfuerzos por la perfección le da una nueva perspectiva al tedio de cada día, porque sé que hay honor en cualquier trabajo bien hecho. La disciplina diaria de oración y meditación me mantendrá en buena condición espiritual para enfrentarme a lo que venga sin pensar en un trago. Y estoy platicando cuando me ofrecieron el trabajo de la oficina, entonces lo acepté y me dijo el gerente, ¿sabe qué? Pero le dije, señor, yo no manejo muy bien la computadora. Me dijo, no se preocupe, va a hacer cosas muy básicas. Una semana antes de que se vaya de vacaciones, usted no sale a ruta, se queda con ella para que lo ponga al corriente y le enseñe lo básico. Y así fue. Una semana no salí a ruta, me quedé con la compañera de esa oficina y me enseñó lo básico. Me dijo, no te preocupes, manito. Ya regresando, yo facturo, yo hago los cierres, yo hago esto. Ok. Mira, puedes escuchar música, puedes ver videos, puedes ver películas y todo eso me agradó porque es agradable estar trabajando y estar escuchando o música o estar escuchando temas importantes mientras tú vas trabajando y eso me agradó mucho. Podía ir al baño, podía llevar comida porque ahí había cocina, podía calentar en la cocina, o sea, podía preparar mi café. No, estaba súper bien. La cuestión es que estuve una semana exactamente y a la semana ya le tocaba regresar a la compañera y no llegó el lunes. Cuando no llegó el lunes, el señor llegó, el gerente llegó, nos saludó y me dijo, no llegó Mariana. Le dije, no señor, ya llegará mañana, me dijo. Martes no llegó Mariana otra vez y me tuve que quedar en la oficina. Y me dice, ¿no llegó Mariana? Le dije, no señor. Y me volteé a ver y me dice, ya se quedó usted con el puesto. Cuando me dijo ya se quedó usted con el puesto, me causó emoción. Porque dije, no, pues sí estaría bien que me quedara en el puesto, me agradó. Pero para quedarme en el puesto tendrían que correr a Mariana. Y no, pues Mariana tiene un hijo. Sabía que tenía un hijo o una hija, no lo sé.
Y dije, no, señor, no, 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 déjale su trabajo a Mariana. Si mañana no llega Mariana, Mariana, ya te quedas tú con el trabajo. Ese día yo le hablé a Mariana. Le hablé a Mariana, le dije, hola Mariana, ¿qué pasó? ¿Dónde andas? Oye, ¿qué crees que se me perdió mi tarjeta y no he podido comprar mi boleto de regreso? Ando en Oaxaca, pero ya hoy resuelvo eso y aunque llegue yo de madrugada y no duerma, me voy a ir a trabajar. Fue lo que me dijo. Miércoles. No llegó Mariana. No llegó Mariana. Y lo mismo, ya cuando llegó el gerente, no llegó Mariana, no. Ya se subió y me dice el de operación, el gerente de operación. Me dice, oye, ¿quieren hablar contigo al rato? A las 3 de la tarde quieren hablar contigo. Te quieren ofrecer este puesto, pero yo que tú, yo no lo agarraba. Es mucha bronca. En 2 meses han corrido a 4 aquí en este puesto. Fue lo que él me dijo. Y en ese momento me iban a ofrecer el puesto, entonces ya sabía que me iban a ofrecer el puesto, ahora que iba yo a decidir. Ya con el programa, le empecé a pedir a Dios, Señor, ¿qué hago? Ayúdame a tomar la decisión, Señor. Antes yo tomaba decisiones sin Dios, ¿eh? Después del programa hoy tomo decisiones con Dios. O sea, yo meto a Dios en las decisiones. ¿Por qué? Porque acepto que no puedo, acepto que yo sin Dios he tomado decisiones tontas, absurdas, ilógicas. Y cuando llegué a prisión y empecé a tomar de acuerdo a la voluntad de Dios, al apadrinamiento y al compartimiento en la tribuna, otra cosa resultó. Empecé a conocer el éxito, digámoslo así. Acepté dar clases, tuve éxito. Acepté subir a tribuna, tuve éxito. Acepté el servicio, tuve éxito. O sea, en todos lados decidí vender medicamentos, tuve éxito. Decidí meter una televisión, comprar una televisión con otro compañero, me dio miedo, pero la compramos y tuvimos éxito. La televisión nos costó 1,200 pesos nuevecita y en 5 años le habíamos ganado 4,000 pesos. O sea, habíamos tenido éxito gracias a las decisiones, pero ahora tomadas de una manera diferente a través del programa. Entonces para todo era Dios. Entonces le empecé a decir a Dios, ayúdame a tomar la decisión, Señor, ayúdame por favor a tomar la decisión porque yo tengo miedo. Sí me gustaría, pero me da miedo, más con lo que me dijo que no me metiera en broncas el gerente y que en 2 meses habían corrido a 4, pues con eso también me dio como más presión y miedo. Pero sí me gustaría. Yo era consciente que ella lo va. Pero ya tenía un programa y me habían enseñado que aquí que lo intentara. Por ejemplo, cuando intenté ser secretario, pude ser secretario. Cuando intenté ser coordinador de literatura, fui coordinador de literatura. Cuando intenté ser coordinador de CAFE, fui coordinador de CAFE, aunque me dio miedo cuando acepté ser representante a los servicios generales, también sentí que no iba a poder y sí pude. Cuando fui miembro de comité, o sea, pude. Entonces todo aquello que me había causado miedo, pues pude, porque hoy era con la voluntad de Dios, así que lo hice. Y como no llegaba a alguna decisión, le pedí a Dios que me ayudara a tomar la decisión y le dije, Señor, ayúdame a tomar la decisión. A través de este Señor, quiero que tú me digas lo que quieres que yo haga. Y yo lo voy a hacer, Señor. Lo que Él me diga, yo lo voy a hacer. Pero te pido que te manifiestes a través de Él, por favor. Así lo hice. Y le pregunté al gerente que me había dicho que no me quedara, que no me metiera en broncas, que él había visto que habían corrido a 4 en 2 meses. A él le pregunté, lo más lógico que me dijera, no te metas en broncas, lo que me había dicho en la mañana, pero en ese momento yo le pedí a Dios que se manifestara a través de él y lo que él me dijera yo lo iba a aceptar. Y cuando le dije, Señor, me dijo él, oye, ya lo pensaste porque ya nos van a llamar en media hora, ¿eh? Le dije, ya casi, Señor. Le digo, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? Me volteó a ver, me dijo, sí, dime, adelante. Le dije, ¿usted cree que pueda? Y me volteó a ver y empezó a mover su cabeza. Llegaste de menos a más, eres responsable, no faltas. Sí, sí vas a poder. Le dije, Señor, ya tomé la decisión, subamos si quiere. Y ya subimos.
Ya Dios había manifestado, ya se había manifestado a través de él. Yo no tomaba decisiones así. Lo aprendí a través de quedarme en los alcohólicos anónimos, que esto es una práctica diaria. Cuando yo necesite guía, orientación, la pido a Dios, le acepto que no puede, le pido guía y dirección a Dios. Y ya subí. Y ya me dijo el gerente, reunió a la secretaria, reunió al contador, reunió a los demás que estaban, el de ventas, el de operación, y dijo, le queremos ofrecer el puesto de ahí abajo. Y le dije, señor, sí lo aceptaría con 3 condiciones. O sea, esa seguridad que me dieron los alcohólicos anónimos, de poder hablar, de poder no solamente hablar en el grupo, sino poder hablar donde me paro. Porque yo le pedí a Dios, cuando entré a la reunión, le pedí a Dios, Dios mío, por favor, ayúdame. Con 3 condiciones, Señor. Me volteó a ver así como enojado, me dijo, ¿cuáles? O sea, pensando que iba a pedir dinero. Le dije, primero, Señor, que se me tenga paciencia, que se me tenga confianza y que se me enseñe, Señor. Si usted me da esas 3 cosas, yo lo acepto. Y me dijo, cuente con ellas, cuente con ellas. Y así me quedé con el puesto. Era un nuevo reto. Yo no sabía manejar computadora, era un nuevo reto. Era un nuevo reto, me dolía la cabeza. Estuve al mes, los primeros 2 meses estuve a punto de renunciar. No podía. Me empezaron a dar clases, me empezaron a enseñar, me empezaron a dar clases en línea. Y, o sea, presión. Me salía yo fuera a comer y no salía a comer, salía a respirar un poco de aire y decirle, Dios mío, por favor, ayúdame. Por favor, ayúdame, por favor, Señor, por favor, ayúdame, porque ya quisiera renunciar, pero quiero intentarlo. Y empecé a lograrlo, hasta que dominé, hasta que lo dominé. Y me aventé en ese puesto 6 años y medio. Hasta que decidí venir a abrir hace 4 años esta casa de rehabilitación, La Fortaleza. Hace 4 años. Y también me dio miedo. Pero las cosas se fueron acomodando y yo aprendí con ustedes a confiar cuando Dios va acomodando estas cosas, ¿no? Cuando Dios las va acomodando, empecé a confiar. Se dieron las cosas y decidí que iba a renunciar. Avisé mi renuncia 6 meses antes. Hablé con el gerente, le dije, señor, le aviso que en diciembre dejo la empresa. Me dijo, señor, ¿algún problema con la empresa? Le dije, no, señor. Voy a emprender algo propio, señor. Y ese es el motivo de mi renuncia. Pero, señor, usted póngame a la gente que usted quiera que yo capacite y se lo capacito al 100. De lo que yo sé, lo capacito al 100. Nada más déjemelo el mes, si puede el mes, déjemelo y yo lo capacito al 100. Y me dijo el Señor, en 20 años que tengo en esta empresa, ¿qué es lo que tiene esta empresa? Solamente han sido 4 personas que han renunciado por emprender algo propio. Y usted es el 4. Le deseo todo el éxito del mundo, Señor. Porque no cualquiera se aventura a hacer eso. Si en algo le puedo servir, Señor, aquí estoy para servirle. Pero esto, sin Dios, sin el programa, no hubiera podido, no lo hubiera logrado. No lo hubiera logrado. Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver. Tenemos algunos saludos. Pedro Manríquez. Saludos, padrino. Hola, Pedro Manríquez, saludos. Gloria Cabrera, presente desde Ciudad de México. Muy buen tema, gracias por tanta enseñanza, padrino Víctor. No, gracias a ustedes por conectarse, gracias a ustedes por compartir nuestros videos, gracias a ustedes por suscribirse. Norma Guerrero, saludos, bendiciones, padrino, como siempre, gracias por compartir su sabiduría. Dios le bendiga. Exactamente. La sabiduría, dicen que viene por 2 fuentes. Una es la edad y la otra es a través de Dios. Entonces, si nos llega sabiduría es de Dios y hay que compartirla. Pedro Loaiza,
Un fuerte abrazo, compañero. Gracias por tu servicio. Gracias, Pedro. Pedro Loaiza, me parece que es de Costa Rica. Chan, Lucena, saludos, padrino de tu ahijado el Coto. Un fuerte abrazo. Gracias, les saludos a nuestro ahijado Coto. Aquí en Cuernavaca, te mandamos abrazos. Abrazos y saludos. Muy bien. Parece que son los que tenemos ahorita. Pues bien, práctica diaria, una disciplina diaria es el título del programa de hoy. Es una disciplina y eso es lo que es nuestro programa de Alcohólicos Anónimos. Una disciplina diaria, no puede dejarse de hacer. Como en el ejército, es una disciplina, así es nuestro programa. Claro que es voluntario, no es obligatorio, pero si se hace hay resultados. Entonces con esta disciplina diaria, nosotros tenemos que enfrentar nuestra vida diaria, nuestras circunstancias diarias, los acontecimientos diarios que suceden. Con esta disciplina diaria que el programa de Alcohólicos Anónimos. Y esto sí funciona. Entonces es siempre caminar a través del programa, a través de la práctica, a través del principio, a través de meter a Dios, a través de pedirle a Dios la guía, la dirección, las palabras, el momento, todo. Ahora que venía el aniversario, pues igual es con cierta presión, había ya terminado varias gentes, venía lo del aniversario, en sí el aniversario había sido el 4 de enero, lo pospusimos pues, por fecha y por tiempo y por economía, pero pues gracias a Dios se realizó y salió muy bonito, me encantó, a mucha gente le encantó, fue muy emocionante ver, porque pudimos ver los frutos, ¿no? Pudimos ver los frutos de 4 años de trabajo, 4 años de esfuerzo, 4 años de poner esto en manos de Dios. Y la respuesta, ¿saben cuál fue? Ha valido la pena. Ha valido la pena. Ha valido la pena. Y fue muy emocionante ver el desarrollo de todo, porque todo se acomodó, compañeros. Cuando tú pones las cosas en manos de Dios, todo se va acomodando. Las personas se van acercando, personas que apoyaron, personas que nos dijeron con qué podemos apoyar, etcétera. O sea, y hoy fue Dios a través de nuestros compañeros. Y en realidad todo y toda la gente bailando, todos los internos bailando, con la libertad de poder bailar sin sustancia, de poder disfrutar una fiesta sin sustancia, el poder terminar una fiesta, o sea, larga, que se terminara sin sustancia, sentirse parte de este evento. O sea, fue un fin de semana muy bueno. Pero esta práctica es diaria, no podemos parar, tiene que ser diaria. Pues nos vamos despidiendo, ¿no? Si tenemos alguno más, nos vamos despidiendo, agradeciéndoles por haberse conectado, invitando a que la gente se suscriba y que comparta nuestros videos, que nos pongan like y que toquen campanita, para que cuando saquemos un video nuevo, luego sean informados. Hace 8 días por ahí sacamos un video, creo que sí apareció, pero bueno, yo lo checo y al rato si no lo voy a repetir. Y pues agradeciendo, y nos despedimos desde esta casa de rehabilitación La Fortaleza de Sion, aquí en Cuernavaca, Morelos, una casa de rehabilitación para adicciones varonil. La modalidad es la que se ocupaba dentro del sistema penitenciario en las clínicas oceánicas. Esa es la modalidad. No somos anexo, no funcionamos como anexo, sino somos una casa de rehabilitación, por eso solamente trabajamos con 15 personas. Ponemos a su disposición esta casa de rehabilitación. Les agradeceríamos que se pongan en comunicación con nosotros y que nos recomienden. Que nos recomienden con la gente que necesite este tipo de servicio. Y el teléfono particular pueden pedir informes 55 15 02 44 81. Ese es mi teléfono. Pues bien, nos despedimos. Gracias, Visión Colectiva Radio, allá en la Ciudad de México, a Daniel López. Gracias a las gente que se conectaron. Muchas gracias por compartir y estar con nosotros cada 8 días. Nos vemos el próximo martes, Dios mediante 8:30 en vivo.
Por ahí apareció otro saludo. Vamos a ver. Raquel de Loza. Gracias, padrino. 20 chingones. Gracias por compartir. Raquel de Loza. Raquel de Loza. Muy bien, gracias por compartir. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Que Dios los bendiga y les deseamos felices 24 horas. Gracias. Gracias.